Déjame ver si estoy perfecto. Ahí puedo compartir, está todo perfecto. Ok, buenas noches. Un gusto en verlos a todos. Algunas caras conocidas, algunas caras nuevas. Eh, les, eh, les recuerdo solamente un tema. Por favor, mantener los micrófonos cerrados para evitar interrupciones, ruidos extraños, animales, cosas por el estilo, como la vez pasada que salió un perro. Eh, lo que vamos a hacer, sí, ya no, como ya vamos a estar viendo lo que es contenido, eh, voy a no hacer como que vamos a esperar hasta terminar la presentación para las preguntas, ¿ok? Yo voy a habilitar como espacios para preguntas y ahí vamos a hacer, vamos a dejar que ustedes hagan las preguntas que estimen convenientes. Si no, eventualmente la gente que tenga dudas al comienzo se va a terminar perdiendo al final. No está de más reforzarles que, por favor, siéntense en la libertad de hacer todas las preguntas que estimen convenientes. Insisto, es un tema complejo. A veces uno siente que se le escapa del entendimiento, porque es una información que en realidad podríamos decir que no pasa tanto por el entendimiento humano, ¿sí? Conversa más con el alma. Entonces, van a haber cosas que pueden generar como conflicto con lo que uno piensa, de hecho. ¿Ok? Así que eso, y yo voy a empezar a presentar en este momento. Eh, ya, se debería ver. Por favor, si no se ve nada, me avisan. Si no se escucha, me avisan también. Porque obviamente que no tengo la visibilidad de todo. Bueno, vamos a empezar. Este sería el segundo encuentro de Sub-22 Santiago y Viña del Mar. Denme un segundo, que parece que entró alguien con micrófono abierto. Sí. Martín Ospina, por favor, si puedes mutear tu micrófono. Creo que yo puedo hacerlo. Sí, yo voy a mutear. Yo me encargo, yo me encargo. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver un poco más de lo que es contenido. La presentación de hoy va a girar en torno a tres puntos, que es la introducción, donde vamos a ver bases iniciales, un contexto, que es un poco de historia de dónde viene el Kabbalah, más o menos, y lo tercero son definiciones iniciales. Estas definiciones iniciales son claves para lo que va a seguir después, ¿ya? Esta presentación está pensada en entregar información eh, básica para poder entender las siguientes clases, ¿ya? Por lo tanto, si quieren anotar, anoten. Esto igual va a quedar grabado, pero a veces uno escribiendo como que entiende mejor las cosas. Vamos a empezar entonces por el primer punto. Voy a empezar como con una cita digamos, por decir así, de la escuela donde yo estudio, respecto a lo que es el propósito del estudio de Kabbalah. ¿Ok? Hay personas que se ven atraídas inicialmente por como el aspecto, por decirlo de alguna forma, mágico de la Kabbalah. Y es entendible porque es bastante cautivador, pero no debemos perder de vista que la función es otra. ¿Ok? Entonces, les voy a leer un poquito, porque esto, digamos, no hay forma de resumirlo. La fusión con los libros verdaderos activan al hombre y le traen la voluntad y la fuerza de los sabios que escribieron dichos textos. El saber no es el objetivo del estudio, sino un medio para llegar a la voluntad superior, a la voluntad y deseo de dar y beneficiar en el corazón del hombre. ¿Ok? Es justamente esto lo que mide el nivel espiritual del hombre, no cuánto sabe. ¿Ok? Así que eso también les tiene que
servir como una especie de parámetro, tanto como para interactuar con otras personas que estén estudiando Kabbalah, como con los mismos maestros, los mismos profesores. ¿Ok? No es bueno idolatrar a los profesores. En ese sentido, la vez pasada yo les comenté también, bueno, soy una persona común y corriente, eh, solo que estoy tratando de compartir lo que sé. ¿Ya? Una cita que es interesante es una cita de Pirkei Avot, de la ética de los padres, que dice que aquel cuya sabiduría es superior a sus actos es comparable al árbol con follaje pesado y espeso, pero con raíces débiles que el viento puede arrancar. Obviamente acá, obviamente está haciendo una comparación entre la persona y el árbol. Quienes estuvieron en la clase que di ayer eh, habrán entendido también un poquito más a qué se refiere esto. El ser humano es como un árbol, derechamente. Y a lo que se refiere acá es que nosotros, de vuelta, no podemos concentrarnos solamente en estudiar, en aprendernos, por decir algo, la sefirot, o los mundos espirituales, o los niveles de alma, y ser una especie de enciclopedia ambulante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el propósito, de vuelta, el propósito es este mundo, el propósito es hacer, es ser y hacer, no saber. Un poquito de historia respecto a lo que es Kabbalah. Como ustedes sabrán, la Kabbalah es una sabiduría mística judía, ¿ok? Que nosotros cuesta mucho definirla. De hecho, Mario Saban, cuando habla sobre Kabbalah, se da varias vueltas. ¿Ya? Eso es común porque no es ni sabiduría, no es ni filosofía, no es nada. Yo creo que la palabra más apropiada, según mi estudio, es que es una cosmovisión. ¿Ok? Los que saben un poquito de espiritualidad, digamos, de pueblos ancestrales, podrán entender lo que es la cosmovisión, que en realidad es la forma en que tú interpretas la realidad completa, la realidad y a ti mismo. Eh, por lo tanto, esa vendría a ser como una definición, a mí parecer, más completa. ¿Ya? Originalmente, esto se enseñaba de boca a boca, o sea, no habían textos escritos, se enseñaba de maestro a alumno, y las restricciones eran bastante altas. ¿Ya? Creo que más de alguno habrá escuchado que existía originalmente restricciones de edad, restricciones de estar casado, restricciones de incluso tener hijos, restricciones de contar con ciertos medios económicos, eh, ese tipo de restricciones, y eso estaba vinculado obviamente a un aspecto profético. ¿Okay? Estas vinculaciones, o sea, estas restricciones, si bien pueden parecer exageradas o pueden parecer no apropiadas, para su tiempo sí eran apropiadas. ¿Ya? Eso es una cosa que nosotros debemos entender, a pesar de que sea difícil de aceptar. ¿Ya? El nivel espiritual de las personas en el tiempo, en la historia del humano, ha sido distinto. Y en ese tiempo en particular, que estamos hablando antes del siglo I, las cosas eran bastante distintas. ¿Okay? Eh, dadas las persecuciones, principalmente por el Imperio Romano en Jerusalén, eh, se decidió empezar a traspasar algunos escritos místicos a lo físico, a libros. ¿Okay? Y esto empezó de a poco y se fue desarrollando en la medida que fue la diáspora. O sea, en la medida que el Imperio Romano destruyó Jerusalén, destruyó el segundo templo y expulsó a la mayoría de los judíos viajaron alrededor del mundo y por eso vamos a encontrar sabios místicos en distintas partes de Europa, por ejemplo, y Asia, algunos incluso en África. A eso es lo que se llama la diáspora. Y por ejemplo, algunos de estos sabios, por ejemplo, el Ari en el siglo XV, autorizó la enseñanza de esta sabiduría y de hecho la categorizó como una obligación, ¿ya? En el sentido de que debe ser aprendida y debe ser eh, compartida. ¿Okay? Esto no significa
lo que se conoce como, hoy se me olvidó la palabra específica, pero como andar dando sermones a la gente respecto a Kabbalah, o tratar de convencer a la gente respecto a Kabbalah. Kabbalah, ¿Evangelizar? sí, evangelizar, hay otro nombre específico que se ocupa para eso, pero sí, no sería como evangelizar, sino eh, Kabbalah se enseña a quien quiere aprenderlo. ¿Ok? Por eso es que tampoco ustedes van a encontrar en Internet mucha propaganda al respecto o mucho, no sé, avisos de que se van a hacer clases. Últimamente sí puede ser, pero en general no ocurre eso. Por lo mismo, porque son pocas las personas que quieran y que pueden. ¿Ok? Y de hecho, ustedes van a encontrar también que hay gente que se va a ir yendo, o hay gente que, que va y vuelve, porque es un proceso complejo. ¿Ok? De la base de la base, Kabbalah viene de la palabra lekabel, que significa recibir. Bueno, la pregunta es, ¿recibir qué? ¿Ya? Que se los voy a explicar un ratito más, pero digamos que esta es una de las definiciones que encontré también como más formal, que Kabbalah también prepara al hombre, sin necesidad de religión alguna, para recibir todos los grados y planos de la vida como una realidad única. ¿Ok? Cuando se habla de grados y planos de la vida, porque esta es una definición antigua, específicamente se está hablando de las dimensiones, como se conocen hoy técnicamente. Eh, el ser humano tiene limitantes físicas bastante potentes, limitantes cerebrales también bastante potentes, que le impiden captar lo que nosotros podríamos categorizar como realidad. Una definición también que entrega Rav Chaim David Zuckerberg es que la Kabbalah es el estudio del orden de causas y consecuencias espirituales que se generan a partir de la causa primera, el infinito, o también conocido como Ein Sof. Acá es una de las primeras definiciones que yo creo que es importante, y lo estábamos conversando con Romina también, que es muy importante que todos lo consideremos. En esta charla y en general en Kabbalah se habla de lo que nosotros conocemos como Dios con diferentes nombres. ¿Okay? La intención en ningún momento va a ser hablarlo desde el punto de vista del dogma. ¿Okay? Va a haber momentos que se refiere a Dios como Dios, que generalmente no se ocupa porque es una palabra de origen extranjero, digamos de otro tipo de religiones. Se puede referir a Dios como el nombre, Hashem, como Ein Sof, el infinito, y obviamente más adelante vamos a ver que también existen otros nombres específicos para situaciones específicas. Pero eso es importante que quede claro para que sepan que esto no está vinculado directamente con la religión. Otras apreciaciones respecto a Kabbalah. Kabbalah es saber cómo recibir, como les decía al comienzo. Saber aceptar. Después vamos a ver también en qué tiene que ver eso con Kabbalah. Eh, es un lenguaje para conectarse, y en realidad para conectarnos. Es una herramienta para mejorar uno y para mejorar el mundo. Y es un manual de navegación por lo que nosotros conocemos como vida. Algo importante de Kabbalah, que es una de las cosas que lo hace difícil de aprender, es que el lenguaje de la Kabbalah está en forma escrita y oral, y es la herramienta básica para transmitir esta sabiduría. Por dicha razón, nos es ¿cómo se llama? Sin el conocimiento de estos dos conceptos que vamos a explicar ahora, es muy difícil de poder entender lo que es esta sabiduría. ¿Okay? Hay dos aspectos, que es la tradición escrita, que es lo que se conoce como Torah Shevichtav. ¿Okay? Eso, para que ustedes tengan como una idea, para los que no saben, viene a ser, por ejemplo, el Antiguo Testamento, los Salmos, la Agadá, por ejemplo,
todo lo que de cierta forma podríamos categorizar como parte de la religión judía como tal. Y por otra parte, hay otro aspecto que es la tradición oral, que es la Torah Shebeat Peh. ¿Okay? La tradición oral viene a ser una especie de complemento de la escrita. O podríamos decir también que es al revés, que la escrita es un complemento de la oral. Pero ambas componen este compendio cuando uno habla de Torah. ¿Ok? Es ambos, no es uno. La Torá de Israel se puede comparar a un pardés. ¿Okay? Un pardés en hebreo es un prado o un jardín, con frondosos árboles, fuertes ramas y profundas raíces a través de las cuales extrae su vitalidad. Para que dichos árboles den su fruto, es preciso una elaboración en la que participen todos los elementos de nuestro prado. Acá está el paralelo con el ser humano. En Deuteronomio 20:19 se dice que el hombre es como un árbol de campo, y se refiere a esto. Nosotros, así como los árboles, debemos ser capaces de integrar los componentes que están alrededor nuestro, sintetizarlos y extraer algo de eso para compartirlo. Esa es la tarea del hombre. ¿Ok? Y por lo mismo, para que el hombre pueda recibir, es necesario que transforme la materia prima del mundo mediante su trabajo. ¿Ok? En Kabbalah no se hace o no se pone hincapié en que las cosas se reciben o se canalizan sin esfuerzo alguno, o que las canalizaciones son para, digamos, deleite intelectual o espiritual. En Kabbalah nosotros hablamos que lo que se recibe, lo que se desea recibir, va a ser siempre con propósito de compartir. ¿Okay? No es una filosofía, digamos, entre comillas, egocentrista. Ahora, Pardés, curiosamente, vamos a analizar la palabra Pardés para empezar un poquito a meternos ya en materia. Pardés, que es jardín, lo que estaba comentando, se refiere específicamente a los 4 niveles interpretativos de lo que se llama la Torá. ¿Ok? Les comentaba que teníamos la Torá escrita y la Torá oral. La primera letra, la P, hace referencia al nivel literal del texto. ¿Ok? La segunda, la R, hace alusión al sentido alusivo del texto. La D, de Drash, hace alusión al sentido alegórico, y la S, de Sod, que es oculto y místico, hace relación específicamente a lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Ok? Sod, que es secreto, más que secreto, es oculto. ¿Ok? Hay una diferencia entre secreto y oculto, ¿ok? Que es una enseñanza que es una diferencia que es sutil, pero que es importante. Cuando uno habla de que algo es secreto, es porque hay una intención de esconder, hay como una idea detrás de eso. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de oculto, no necesariamente es porque hay una intención como negativa alrededor, sino, de hecho, puede ser todo lo contrario. Es oculto en el sentido de que si nosotros nos enfrentamos directamente a lo que es una sabiduría muy profunda o un conocimiento muy profundo, puede hacer peor, puede hacer más mal que bien, como se dice acá en Chile. Por lo mismo existen estos grados de entendimiento o de interpretación de la Torá, de la sabiduría. Y lo que les comentaba, entonces vamos a tener grados de ocultamiento, digamos del menos oculto al más oculto hasta llegar al Sod, y por otro lado, algo que es curioso, si bien esto está planteado como una especie de escalera, en realidad el grado Sod incluye a todo el resto. O sea, cada grado siguiente va incluyendo el grado anterior, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, por eso es que los sabios
como les comentaba, específicamente el Ari, comentaba que era necesario estudiar esto. ¿Por qué? Porque a través de lo que se conoce como SOD, nosotros podemos lograr entender el resto de niveles de interpretación, que muchas veces parecen crípticos. SOD es lo que nosotros podríamos categorizar como Kabbalah. ¿Ok? Ahora, de vuelta, Kabbalah sigue siendo el estudio de todos los otros niveles, ¿cierto? Los incluye, y ese estudio viene a ser lo que nosotros categorizaríamos como espiritualidad o trabajo espiritual. El conocimiento de esta sabiduría nos introduce al trabajo espiritual consciente, a partir del estudio de las leyes que rigen los diversos planos de la realidad. Dichas leyes están codificadas en los diversos textos de la espiritualidad de Israel. ¿Ok? Lo que les comentaba, aquí van a encontrar ejemplos, por ejemplo, la Torá, que la Torá es lo que nosotros podríamos decir que la Torá escrita, el Antiguo Testamento. El Sefer Yetzirah es un libro místico por tradición. El Talmud es un libro de estudio, digamos, de la ortodoxia como tal. El Zohar es otro libro místico. Etz Haim también es otro libro místico. El Shulchan Aruch es un libro que habla sobre, por ejemplo, los, entre comillas, mandamientos que tienen los judíos, o sea, las acciones que deben hacer, las bendiciones que deben hacer y el por qué se hacen. Y el Sidur es, por ejemplo, el libro de rezos en el judaísmo. Todos estos textos están incluidos dentro de, ¿ok? Nosotros eventualmente podemos ir avanzando y estudiando en ellos. Pero es algo que es importante que usted considere que todos ellos están unidos. No existe una separación, un texto que, por decirlo de alguna forma, algún rabino se le ocurrió hacerlo, se hace y queda como suelto. Eso no existe. Voy a avanzar. Un tema que es importante que ustedes consideren, y es por lo que les comentaba en un comienzo, una de las razones por las cuales puede llegar a ser difícil aprender el Kabbalah, es por el lenguaje que se utiliza. Este lenguaje se llama lenguaje de las ramificaciones, ¿ok? Eh, que es un lenguaje que le da vocabulario a la Kabbalah y que tiene una perspectiva multidimensional, ¿ok? Es por eso que muchas veces nosotros empezamos a estudiar Kabbalah por un tema o por una palabra en específico y de repente no nos damos cuenta y ya estamos en otro tema completamente distinto. ¿Ya? Eso ocurre y debe ocurrir. Al comienzo puede ser algo abrumador, porque puede ser mucha información, pero en el tiempo nos vamos acostumbrando y vamos generando de cierta forma las redes neuronales que nos permiten navegar por este mapa. ¿Okay? Así como un árbol tiene sus ramas, sus troncos y sus hojas, nosotros eventualmente debemos entender la sabiduría de esa misma forma. ¿Okay? Es una sabiduría, es un árbol que tiene muchas ramas y que tiene muchas hojas. ¿Ya? Y eventualmente podríamos empezar a navegar por ese árbol. Nos enseña Rafashlag que en lo espiritual, a diferencia de lo material, el acto de dar y recibir no son simultáneos. ¿Okay? Es por eso también que muchas veces uno cree que las personas que hacen mal se salen con la suya, o las personas que hacen bien no tienen, digamos, una recompensa directa, y uno piensa que el mundo es injusto, y empieza a sacar otro tipo de conclusiones que no para. Pero ¿qué apunta todo esto? Es que, por ejemplo, quien enseña sabiduría no tiene garantía alguna de que ésta específicamente sea recibida, sino que el aprendiz tiene que esforzarse con el fin de aprenderla. ¿Ok? Eso es importante, no por el hecho de dar se va a recibir. Hay una diferenciación. Por ejemplo, cuando la Torá fue entregada, que fue el evento que se conoce como Matan Torá, cuando a Moisés se le entregó en el monte la Torá, en
en la Torá se habla de que fue entregada. ¿Okay? No dice que fue recibida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la recepción es un paso adicional, es un paso que nosotros debemos dar. ¿Ya? Y específicamente respecto al desarrollo de esto, cada generación, a través de sus sabios, debe revelar nuevos aspectos de la Torá, ya que este es un proyecto para todas las generaciones. Es por eso que durante el desarrollo de la historia han habido nuevos textos, nuevos sabios, y generalmente los últimos sabios son capaces de integrar los conocimientos de todos los anteriores. Revela nuevos conocimientos, pero no contradice los conocimientos anteriores. ¿Sí? Es un nuevo nivel. Hasta ahí llegamos con la parte de la introducción. Por favor, si tienen preguntas con respecto a estos temas en particular, pueden levantar la mano y en orden nosotros podemos ir dando la palabra. Ok, creo que no hay hasta el momento, así que seguimos avanzando. Vamos a ir ahora a lo que tiene que ver con el contexto. Este es un resumen, digamos, de cómo se ha ido desplegando la Kabbalah en la historia de la humanidad. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que desde la época, aquí al comienzo, la época de Adán, se hace referencia a un libro que se llama el Sefer Raziel Hamalach, ¿okay? Que es el libro del ángel Raziel. En la sabiduría, digamos que los sabios hacen referencia a que ese libro data de ese tiempo. ¿Okay? Como verán, probablemente en ese tiempo no había libros. ¿Ya? Generalmente lo que ocurre es que en la sabiduría es entregada a quien la puede recibir, y luego, posterior a esto, es pasada a escrito, como les comentaba. Generalmente pasa por algún proceso en la historia de la humanidad que hay que escribirla. Pero en términos históricos, para ser súper fiel a lo que es la tradición, en ese tiempo se entregó el primer libro místico, digamos, a Adán, que se llamaba Sefer Raziel Hamalach. Luego, en el tiempo de Noah o Noé, a pesar de que la humanidad tenía conocimiento de lo que es la sabiduría, solo Shem y su hijo Eber, que Shem era uno de los hijos de Noah, establecieron una casa de estudio. En parte por esto fue que ocurrió lo del diluvio, porque la humanidad, a pesar de haber sabido cómo funcionaban las cosas, decidía seguir el camino, digamos, del deseo propio del cuerpo. En esta escuela de sabiduría de Shem y Eber fue donde estudió Abraham, por ejemplo, y todos sus hijos. Abraham estudió Isaac, estudió Jacob y estudió Joseph. ¿Ok? Luego, esta enseñanza se mantuvo en estudio principalmente por los levitas, que siguieron estudiando fuera de Egipto cuando los judíos se encontraban en Israel. ¿Ya? Pero en paralelo, le es entregado a Moisés la Torá en el monte Sinaí, tanto la Torá escrita como la Torá oral. Por lo tanto, incluye un componente místico. Esa información, la Torá escrita y la Torá oral, es transmitida luego a los sabios de Israel, ¿okay? Quienes componían también el Sanedrín, y como les comentaba en algún momento, eran un grupo bastante selecto. ¿Ya? Posterior a la destrucción del segundo templo, Rabbi Shimon Bar Yochai revela lo que es el Zohar, el libro del esplendor que se llama. Y luego
esta información, que fue casi perdida, fue transmitida de maestro a discípulo por escuelas cabalistas. Y actualmente, en la era de Acuario, existe una aprobación para enseñar abiertamente esta sabiduría. Vamos a pasar ahora a lo que eran definiciones iniciales. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a lo que vimos recién. Creo que no. Esta va a ser la parte que va a ser un poco más densa, así que vamos a ir avanzando con pausa. Oh, Entonces, perdón, Richard levantó la mano, déjame ver. ¿quién? Richard, me parece, si no vi mal. A ver si quieres abrir tu micrófono, Richard, porque no logro ver. Ya, Tampoco estoy presentando. sí, Nada. Eso, perfecto. ok. Richard, cuéntame. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y a Buenas todas. noches, ¿cómo estás? Un gusto de estar acá con ustedes. Rodolfo, una duda. Tú, lo que Dime. acabas recién de decir, sobre todo esto lo que dice lo que está en el Pentateuco, ¿lo estás mostrando como un hecho histórico? Lo estoy mostrando como una línea de tiempo, para poder hacerlo Ya, ok. más entendible. ¿Ok? Eh, si tu pregunta apunta a la discrepancia entre el tiempo que dicen los historiadores, por ejemplo, o el tiempo que se le da a la edad del universo respecto al relato bíblico, lo que debemos entender es que una cosa no contradice la otra. ¿Okay? Solo que es en la medida que nosotros vamos estudiando, somos capaces de poder unir esos dos sistemas de tiempo. ¿Ya? No te puedo explicar más allá porque va a sonar muy loco, pero lo que te quiero dejar en claro es que muchas veces los miles de años que se hablan en la Torá van a depender también del sistema de referencia que haya, va a depender de eh, el, el universo espiritual donde estemos trabajando. Depende de muchos factores. La Torá no es un libro que se puede interpretar literalmente. Por lo tanto, esos miles de años que se hablan en la Torá son referenciales y muchas veces no van a coincidir con lo que nosotros conocemos como historia. Sí, ¿Sí? justamente era esa un poco también mi inquietud, ¿cierto? Porque a lo Ujú, mejor siento en un nivel como tú lo explicabas muy bien, literal, uno puede ujú. pensar que eso hecho a lo mejor lo ocurrió o existió quizás esa persona, no sé, pero Claro. en un nivel mucho más profundo es quizás otra Ujú. la Claro, información. claro. Por ejemplo, si tienes como hambre científica al respecto, puedes buscar un texto, o lo puedo compartir después del grupo de WhatsApp, un estudio que hizo un físico del MIT, del MIT, donde hace calzar, digamos, los años de la creación, que son los miles de años, con los millones de años. Y tiene que ver justamente con la velocidad de movimiento, cómo se va expandiendo el universo. Es relativismo, digamos, si maneja un poco de física relativista, lo puede entender, digamos, como tal. Lo que pasa es que la ciencia se demora en poder entender este tipo de cosas. Hay que darle, digamos, espacio a la ciencia. Eh, y como les digo, en la medida que nosotros vamos avanzando, nosotros vamos a ser capaces de poder entenderlo. Por ahora lo podemos tomar como una alegoría, ¿sí? No hay ningún problema. Muchas gracias. Perfecto. Eh, Jenny me dice que retroceda a la diapositiva. Supongo que es esa. Oscar, gracias por la palabra, justamente era proselitismo. Esa es la palabra que se me había ido. Proselitismo es justamente eso, es como andar pregonando o evangelizando a la gente respecto a una ideología o a una religión específicamente. Muchas gracias, Oscar. A ver, Jenny, voy a avanzar. Esto va a quedar grabado, así que eventualmente lo puedes ver ahí con mayor detalle.
Ok, a ver, esto es una alegoría también que se hace respecto al ser humano, ¿ok? El ser humano es como una carroza, ¿ok? Como la carroza, digamos, antigua, esto es una alegoría antigua. Que es una carroza que en realidad por sí sola no tiene movimiento, ¿sí? El cuerpo humano por sí solo podríamos decir que es una especie de peso muerto. ¿Qué es lo que hace mover a la carroza? ¿O qué es lo que hace mover al cuerpo humano? Vienen a ser los caballos. Y los caballos vienen a ser los deseos del ser humano. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces los caballos se desenfrenan, o se asustan, o se vuelven locos. Eh, entonces, ¿quién debe controlar esos caballos, esos deseos? Es el pensamiento. ¿Ya? El ser humano está facultado con pensamiento, con una capacidad para poder controlar de cierta forma sus deseos. ¿Ok? Pero en esta alegoría, nosotros podemos ir a la carroza de lo más bien, muy, muy tranquilos, avanzando, y si encontramos una bifurcación en el camino, eh, el chofer no es quien toma la decisión de hacia dónde va. ¿Ok? Cuando hay cuestionamientos profundos en el ser humano, muchas veces el cerebro no es capaz de decidir. Y es en ese momento en que nosotros debemos contactar al pasajero, que está escondido dentro de esta carroza, y que viene a ser nuestra alma. ¿Ya? Entonces, en sentido, digamos, inverso, nosotros en realidad deberíamos darle mayor importancia al alma para darle órdenes correctas al pensamiento, para que el pensamiento controle el deseo y a su vez controle el cuerpo. Ese vendría a ser como un orden de trabajo. Otra cosa que es importante también saber es que el estudio de Kabbalah hace efectivamente, te convierte en un mejor ser humano. ¿Ok? Lo que sí es importante hacer notar, y que es una diferencia respecto a otros tipos de espiritualidades, de que un mejor ser humano no es lo mismo que ser una buena persona. ¿Ok? Ser bueno o ser malo es un parámetro que está fuera de lo que vamos a estudiar nosotros. Depende de muchos otros factores. Y de hecho, en la siguiente clase, que se hará la próxima semana, Romina va a poder enseñarles a ustedes cómo navegar frente a este tipo de decisiones, digamos, como duales, a cómo tomar decisiones. Lo importante de esto es que un ser humano es un mejor ser humano, es un ser humano que está completo, que incluye todas sus dimensiones, que sabe cuándo decir sí y cuándo decir no, sabe cuándo dar y cuándo recibir, por ejemplo. Y eso es lo que se estudia en lo que vamos a estudiar en la siguiente clase con Romina la próxima semana. Nosotros debemos entender que lo que entendemos por yo, por nosotros mismos, es un concepto que es bastante limitado. Primero estamos limitados por los 5 sentidos. ¿Ya? Estos 5 sentidos de cierta forma filtran lo que nosotros podríamos decir que es la realidad, que es lo que está afuera de nosotros. Pero no solo eso. Aparte, nosotros tenemos un montón de otros filtros que vamos construyendo en la medida que vamos creciendo, que vamos envejeciendo. Que puede ser la educación, los impedimentos físicos, cultura, miedos, prejuicios, traumas, sentimientos erróneos, emociones. Puede ser la rutina, puede ser la costumbre, puede ser la filosofía incluso. Pueden ser muchas cosas que finalmente, en vez de construir, más que construir, en vez de revelar la realidad, terminan ocultándola. ¿Ya? Lo bueno es que estudiando Kabbalah uno sale de esos filtros y uno ingresa, digamos, directamente a lo que podría ser la realidad. Y en función de eso, uno eventualmente puede empezar a cambiar patrones de conducta, ciertos criterios que tiene.
uno empieza, digamos, a ver todo lo que puede ser inconsciente en la persona. Y por lo tanto, nosotros eventualmente podemos llegar a entender lo que es la realidad. El objetivo del estudio de Kabbalah es educar la voluntad y el deseo del hombre hacia el bien colectivo. ¿Ok? Eso es una definición base. Por eso es que existe el término amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una piedra fundamental. ¿Ok? Según esto, el único cambio posible que podemos lograr en la vida es la actitud interior, lo que deseamos en nuestro corazón. Esto es clave. El mejor sistema sociopolítico, económico del mundo que puede existir está destinado a fallar si quienes lo componen son hombres egoístas. Y lo mismo al revés puede ocurrir. El peor sistema puede funcionar si somos personas altruistas con conciencia. Por lo tanto, lo que nosotros debemos saber es que nosotros debemos concentrarnos en el yo interior, no en abanderarnos por partidos políticos o sistemas políticos o todo lo que implique división de las personas. Tú lo que puedes hacer, lo que está en tus manos, es tu trabajo interno. Es ser esa mejor persona que tú esperas que esté afuera. Como les decía, los verdaderos cambios y las batallas se desarrollan en nuestro interior. Para ello, el hombre debe conocerse y conocer las leyes que rigen todos los planos de la realidad. Entonces tomará gradualmente conciencia de su raíz y objetivo, unificándose con todos los hombres y con Hakadosh Baruj Hu, que es el santo bendito sea, que es una referencia que se hace a lo que se conoce como Dios. Acá podemos hablar de lo que pasó en Babel. ¿Okay? Babel, en su origen hebreo, proviene de la palabra confusión. ¿Okay? ¿Y qué nos dice? Que lo que pasó en Babel, el desastre que hubo en Babel, fue que cuando el hombre piensa solo en sí, es porque está confundido. Y no comprende la razón por la cual está en este mundo, ni el objetivo de su vida y la creación. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que entender en realidad. Cada vez que nosotros estemos ensimismados, o que estemos deprimidos, o que estemos enfurecidos, o que estemos pensando en nosotros, en lo que nos pasa a nosotros, va a ser inevitable que nosotros nos sintamos mal. Que suframos solo por el hecho de no saber, no poder ver cuál es el objetivo de nuestra vida y cuál es el objetivo de la creación. Cuando nosotros somos capaces de poder ver de todas las cosas que están ocurriendo alrededor, de por ejemplo, ayer conversaba dentro de la charla con una persona que me hablaba desde el punto de vista de la historia, me decía que la historia es cruel, es triste, la historia universal, digamos. Y efectivamente sí. Pero lo que yo le comentaba era que los sabios de Israel, incluso en los peores momentos de la historia para ellos específicamente, no lo veían como algo malo, sino como una etapa en un plan de redención global. Eso es tener una mirada global. Entonces, el libre albedrío del hombre lo que nos permite es conectarnos con la vida a través del conocimiento de las leyes. ¿Ok? Estas leyes de la creación que enseña la Cábala. Y si no lo hacemos, simplemente vamos a sufrir por ignorancia, que creo que es uno de los peores sufrimientos que uno puede tener. Otra cosa que es importante es cuando nosotros vamos a hablar, en Kabbalah se ocupan muchos gráficos o símbolos o diagramas, ¿ok? Pero lo que a mí me interesa que ustedes sepan como elemento básico es que cuando nosotros hablamos de estos diagramas o simbologías, son como una especie de mapa, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que lo que se expone en el mapa no significa que tenga esa forma ni ese color, por ejemplo. ¿Ya? Es una simplificación intelectual, es una referencia, y encierra metasignificados. ¿Ok? Volviendo al ejemplo del mapa, un mapa es una figura en 2 dimensiones que entrega cierta información. No significa que cuando uno sale a la calle,
la calle sea plana, sean 2 dimensiones, es en 3 dimensiones, no significa que el suelo está rayado con las palabras de los lugares, ni que en la misma calle esté escrito el nombre, no significa nada de eso, ¿ok? Es solamente una referencia, ¿ok? Por lo mismo, cuando nosotros hablemos de los mundos espirituales, de la Sefirot, incluso como de ciertos diagramas de la creación del universo, son referenciales. No significa que haya un arriba y un abajo, no significa que haya una izquierda y una derecha, ni un bueno ni un malo, nada de eso. Es solamente para poder explicarlo. Nosotros ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la creación del universo, ¿ya? Específicamente lo que está escrito en el Etz Haim, que fue escrito por Haim Vital, pero eran enseñanzas de Larí. Al aprender un poco de lo que es la creación del universo, nosotros también podemos sacar varias conclusiones, ¿ya? Esto es Kabbalah básica, es lo que sienta un poco el entendimiento de dónde surgió el universo, y como les decía, vamos a permanecer atentos para poder entender algunos conceptos que se extraen de esta información. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es que en un comienzo solo existía el infinito, ¿ok? La luz del Ein Sof, y llenaba toda la existencia, ¿ok? Aquí vamos a hacer una pequeña distinción. Cuando nosotros hablamos de la luz del infinito, es una emanación de lo que se conoce como el Creador, o Hashem, o Dios, si le quieren decir así. ¿Por qué? Porque la esencia de él es inmanifestable, no es conocible, ¿ok? Ni siquiera Moisés pudo conocer su esencia. Lo que nosotros podemos llegar a entender es la luz que emana de él, que viene a ser la luz del Ein Sof. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros debemos llegar a entender es que en este espacio, antes que existiera la creación, solo había luz infinita. ¿Ya? Sé que probablemente es difícil entender conceptos como infinito o nada. Tenemos que hacer el esfuerzo de poder conceptualizar que no había nada de nada. No hay formas, no hay colores, no hay ninguna cosa. Cuando surgió en la voluntad de Dios para crear mundos y emanar lo emanado, él se contrajo, ¿okay? Se generó un tzimtzum. Asimismo, en el punto, en el centro mismo de su luz. Restringió esa luz alejándola a los lados que rodeaban el punto central. De este modo, de modo que quedaba un vacío, un hueco vacío alejado del punto central. Ok, esto, el Tzimtzum, es lo que nosotros, entre comillas, conocemos en la ciencia como el Big Bang. ¿Okay? Primero hubo una contracción que luego se expandió. ¿Ya? Este espacio vacío que se genera adentro, digamos, de la luz del creador, es el espacio vacío donde estaría toda la creación. ¿Okay? Al comienzo, en ese espacio vacío, no había nada. ¿Okay? Pero una de las cosas que uno debe considerar es que cuando uno habla de este espacio vacío, en realidad no es que esté vacío en sí, sino que es una ilusión de vacío. ¿Sí? Como el creador es infinito, es imposible que no esté en un sitio o no esté en un lugar. Por lo tanto, lo que sí puede hacer él es ocultarse. Y ahora vamos a ver cómo lo hace. Después el texto sigue diciendo, después de este Tzimtzum, de esta contracción, dibujó desde el Or Ein Sof, de la luz infinita, una sola línea recta, un cap de luz, que rodea el vacío de arriba hacia abajo, en el vacío, y la encadenó descendiendo hacia ese vacío. ¿Okay? Estos textos son muy crípticos, pero afortunadamente existen algunos
gráficos que nos pueden ayudar a entenderlo. Entonces, la forma más fácil de entenderlo es que desde el infinito, el creador extendió una línea de luz, una recta de luz, que se conoce como Kav. ¿Ok? Es esta línea la que se expande, emana, crea y forma todos los mundos. ¿Ok? Cuando se habla de esto, ¿ya? Es lo que se conoce como las sefirot o los mundos espirituales. ¿Ok? ¿Qué quiero representar con esto? Es que en el centro va a haber más oscuridad, más ocultamiento de la luz del Creador, y en la medida que nosotros nos vamos acercando a la luz infinita, hay menos. Hay menos ocultamiento y hay más luz. ¿Sí? El detalle de cómo se compone la Sefirot va a ser tratado en la próxima clase, en la próxima semana, pero lo que nosotros debemos entender es este sistema que funciona de esta forma. ¿Ok? Ahora, ¿de qué nos sirve todo esto a nosotros específicamente? ¿Por qué necesitamos saber cómo se creó el universo? Es, por ejemplo, entendiendo qué es el CAV, ¿ok? Que es esta línea de luz. Entonces, lo que nosotros debemos saber es que el CAV proviene del Ein Sof, el alma humana y la Torá son parte de este CAV, ¿ok? Y a esto se debe la resonancia del alma con la Torá o con la Kabbalah específicamente. Y cuando nosotros estudiamos Kabbalah nos conectamos con este CAV y por consiguiente con el Creador. ¿Ok? El alma del ser humano encadena todos los mundos de la creación. Como pueden ver, como el alma del ser humano es parte de esta línea atraviesa los distintos mundos de la creación con sus distintas opacidades. ¿Sí? La propiedad que tiene el alma humana es que justamente puede ayudar a corregir esta oscuridad. ¿Sí? Los diferentes niveles de alma encajan o coinciden con los diferentes niveles de mundos espirituales. Por consiguiente, este es un sistema perfecto, es una especie de engranaje. Lo que nosotros hacemos en este mundo tiene repercusión directa en todo el universo. Así funciona este sistema. El ser humano es el encargado de revelar la luz del Ein Sof en los distintos mundos, ¿ya? Que es lo que se llama completar la creación. El CAV es uno y todos somos uno. ¿Ok? Eso es algo que es difícil de entender porque lo que nosotros vemos son personas distintas, separadas alrededor del mundo. Pero en realidad todas las almas humanas están conectadas y son una, que provienen del Ein Sof y que están encargadas de distintos aspectos en la creación. Por otro lado, lo que nosotros conocemos como vacío es el Halal Panui. ¿Ok? Este vacío es un espacio necesario para la creación. ¿Ok? Eso nos arroja, por ejemplo, la conclusión de que para la clásica conclusión de que para poder revelar luz primero tiene que haber oscuridad, por ejemplo. Que el creador, al autocontraerse, da espacio para que nosotros seamos, ¿sí? Si no, todo es parte de él siempre, constantemente, y nosotros estaríamos unidos completamente a él. Por lo tanto, si queremos emular al creador, debemos, por ejemplo, vaciarnos de conceptos. Si nosotros queremos aprender algo nuevo, nosotros primero debemos poner un poco de freno a nuestros prejuicios, a lo que nosotros creemos que es lo correcto. Por eso es importante el vacío, por eso es importante poner freno. En este aspecto, el creador lo que hizo es poner freno a su infinitud para dar espacio a alguien más. ¿Ya? Eso también aplica, por ejemplo, a nuestras vidas. Cuando queremos incluir algo nuevo en nuestras vidas, muchas veces vamos a tener que dejar algo de lado. Incluso les puede pasar ahora estudiando Kabbalah,
que incluso en esta hora, ustedes podrían estar viendo a lo mejor, creo que hoy día juega Chile o algo así, podrían estar viendo el partido, pero ustedes decidieron dejar de lado el partido a poder aprender algo nuevo. Y pasa lo mismo también en términos incluso de pareja o en amistades. Si nosotros queremos hacer espacio para alguien, primero debemos vaciarnos. Si nosotros queremos entregarnos completamente a nuestra pareja, primero debemos poner freno a nuestros propios apetitos. Otro concepto que es clave es la diferencia de atributos entre nosotros como seres humanos y el Creador. ¿Ya? En Kabbalah se habla de vasija y luz. El ser humano viene a ser la vasija, que está compuesta de deseo de recibir. El Creador viene a estar compuesto por un deseo de dar. Es luz infinita con deseo de dar infinito. La diferencia de características que tienen es que uno es vasija, el otro es luz, uno desea recibir, el otro desea dar. Y en términos cabalísticos se habla de que lo receptivo es femenino y que de lo masculino es dador. Esto, así como lo que estábamos hablando recién, de que nosotros debemos hacer un poco de freno a nuestros prejuicios, nosotros debemos entender que cuando nosotros estamos hablando de femenino y masculino en términos cabalísticos, no estamos hablando de hombre y mujer, no estamos hablando de las disputas políticas y modernas sobre el feminismo y el machismo, estamos hablando solamente en términos conceptuales y en términos espirituales. ¿Sí? Entonces tenemos una situación que hay una desigualdad de forma. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros queremos recibir luz, si nosotros queremos parecernos al Creador, nosotros deberíamos poder parecernos a Él, de alguna forma. Entonces hay una regla que nosotros debemos saber, es que en el mundo material los opuestos se atraen. ¿Sí? Pero en el mundo espiritual es todo lo contrario. Los similares se atraen. Eso es difícil de entender, pero yo creo que todos tenemos un par de experiencias donde nosotros podemos lograr ver, hasta un cierto punto, que cuando hay una similitud espiritual, existe una atracción más potente. Puede haber pasado, por ejemplo, con alguna pareja, que independientemente de la atracción física que se sentía, la atracción espiritual era mucho más grande. Y eso era porque compartían propósitos espirituales juntos. ¿Sí? Por lo tanto, para salir de nuestro sistema de recibir, el sistema animal, el sistema dual que nos tiene aprisionados, nosotros lo que debemos hacer es emular las características del Creador. Al emular las características nos hacemos similares y por lo tanto nos hacemos parte del sistema en corregir el mundo y ayudar a nosotros y a los demás. No sé si tienen alguna pregunta. Perfecto. Vamos con Jenny primero. No sé si puedes quitarte. Sí, ahí estás. Perfecto. Voy a quitar un poco la presentación para que me puedan ver. ¿O quieres ver algo de la presentación, Jenny? Ya, perfecto. Voy a poner un ratito para ver Póneme las luz, caras. Dani. Gracias. Gracias. Quisiera preguntar, ¿por qué cuando mostraste el tema de el yo
con los 5 Ujú. sentidos, los Ujú. sentimientos, las emociones, el miedo estaba aparte, no estaba considerada como un sentimiento, como una emoción. Sí, eso es netamente, digamos, distribución gráfica. No es que haya tenido una intención como tal. El análisis de lo que tiene que ver con los miedos y las distintas características mentales y emocionales se van a ver en detalle con Romina la próxima semana. Pero el mensaje principal que hay ahí es que muchas veces lo que nos pasa a nosotros es que terminamos, nos terminamos autoimponiendo barreras para poder percibir la realidad, sea cual sea. ¿Sí? Y lo que nosotros debemos hacer es escapar de ese sistema para iluminarlo con esta sabiduría. Perfecto, Jenny. Felipe. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Dar primero las gracias por el tiempo y a Rodrigo y a Romina por esta información de la cábala que igual es difícil de entender y igual Ujú. es pocas las personas que se atreven como a enseñar. Igual yo no soy muy, no tengo mucho conocimiento de la cábala, pero estoy aprendiendo de a poco. Ujú. Mi pregunta es relacionada con uno lo que escucha, he escuchado como varias, en varias partes de que sobre el desarrollo interior en la cábala Ujú. o para ascender a como la la autorrealización. Uno suena como algo como Carl Jung, como la psicología de Carl Jung, como Ujú. entiende cómo tirarse por allá. Sí. Pero lo que hay como un ruido en mi interior Ujú. porque igual uno, tú hablaste sobre el Pardes, eso es como el nivel Sí. interpretativo Sí. de judío. Y eso se habla, me parece, que en Tratado Talmúdico de Caligá, la hoja 14, la 15, ya, delante toda empieza a hablar sobre el ingreso al paraíso de los cuatro sabios. Pero ahí hay algo que me causa como ruido de que en la hoja del Talmud, al lado hay comentaristas. Uno, el Ujú. principal, es Rashi. Rashi que Ujú. igual bien conciso en su Sí. comentario. Y dentro del 14b, y sobre el ingreso al Pardes, habla sobre que los cuatro sabios para poder subir al nivel SOT usaron el nombre de Dios para Ujú. poder subir. Sin Ujú. ese nombre no hubiesen podido subir a esa interpretación cabalística o SOT o como se quiera llamar. Ujú. Mi pregunta ¿es necesario saber los nombres de Dios o tener un conocimiento de cómo se permutan, se asocian, cómo se unen? ¿O no es necesario como uno puede ser un Carl Jung de poder ingresar como psicológicamente? ¿O es necesario saber los nombres de Dios? Eso como tengo una confusión. Sí. Sí, Si se Felipe. puede, no sé, es algo... Igual si yo sé que es básico, pero... No, Si, no, no. Está muy bien la pregunta que estás haciendo. Tiene sentido. Eh, Mira, lo que pasa es que en Kabbalah pasa similar a lo que estábamos hablando antes, respecto a que, por ejemplo, hablamos de miles de años en el relato bíblico, la Torá, pero en realidad uno sabe que son millones de años, ¿cierto? Eh, lo que pasa es que muchas veces en la sabiduría se ocupan ejemplos sobre temas que uno puede lograr entender para enseñarte otra cosa, ¿sí? Eh, Específicamente, el texto que tú estás haciendo referencia, efectivamente habla de lo que dijiste. Lo que pretenden enseñar en ese texto, hay varios temas. Uno es la capacidad que tiene la persona para poder ascender a mundos espirituales superiores, digamos, qué tan fácil puede ser o qué consecuencias tiene. Eso es un tema. ¿Ok? Ahora, a su vez, cuando nosotros estamos hablando del Pardés, es justamente son estos niveles interpretativos. Ahora, les voy a comentar algo que a lo mejor va a parecer medio extraño, pero a lo mejor les va a hacer más sentido. Eh, Cuando en Kabbalah se habla del paraíso, o se habla cuando los sabios mueren, ascienden al paraíso, ascienden a mundos superiores del paraíso,
Y cuando se habla de que, por ejemplo, hay una especie de infierno, o hay varios tipos de infierno también, en realidad, para el alma, para el mundo espiritual, lo que viene a ser como la recompensa después de la muerte, o el castigo después de la muerte, viene a ser la cercanía o lejanía con el Creador. ¿Sí? Ahora, en la medida que, por ejemplo, una persona es capaz de cumplir la tarea con que vino a este mundo, de revelar luz en este mundo, de ser un ejemplo, una guía, cumplir, digamos, el propósito con el que vino, eh, pasa a estar en nuevos niveles, ¿sí? En esos niveles, los sabios comentan que existen escuelas de estudio. ¿Ya? Es difícil de entender esto, porque generalmente nosotros entendemos el paraíso como un lugar donde hay pajaritos y árboles y son todos felices y están las nubes. Eso no es así, obviamente. Eh, es un espacio fuera del espacio, es un espacio espiritual, y es un espacio donde el conocimiento el de la sabiduría es parte del creador y las almas son parte de ese conocimiento. ¿Sí? Si eso nosotros lo llevamos a este mundo, a lo que nosotros estamos tratando de estudiar, es que nosotros en este mundo, nosotros también podemos estudiar parte de ese conocimiento. Y de hecho, hay partes de ese conocimiento que solamente se pueden estudiar en este mundo, en el mundo físico. Ese es el paralelo que podríamos encontrar para poder conversar estos dos relatos. O sea, existe efectivamente un relato de los sabios que intentaron subir al Pardés, pero fallaron en el intento, que eso tiene una explicación mucho más profunda, por si acaso. Pero el paralelo es ese respecto a lo que nosotros podemos hacer en este mundo o lo que nosotros podemos estudiar. En ambos casos incluye el estudio, en ambos casos incluye el trayecto en distintos niveles, ¿sí? Pero son relatos que explican, digamos, cosas distintas. No sé si me expliqué, Felipe. Sí, ahí está Felipe todavía. Felipe, ¿me puedes confirmar si se entendió o te queda todavía duda? Usted habla de que son cosas diferentes, pero de que Ujú. vería la misma realidad en la que estamos viviendo, porque igual es súper profundo igual todo Haiga es como todo metafísico místico, Sí, pero referente a esa braita que se pone ahí, ¿es lo mismo lo que está hablando aquí o son cosas diferentes? Eso es como son sí. cosas. Mira, te voy a explicar. Efectivamente es algo como súper místico, e implica como poder entender otros niveles. ¿Ok? Lo que pasa es que nosotros en esta realidad, en la realidad material, nos es fácil ver las diferencias, ver cómo una cosa está acá y no está allá, o por qué esto es distinto a esto otro. Eso es parte de este mundo. Por lo tanto, en este mundo, si nosotros analizamos, por ejemplo, el texto desde el punto de vista histórico o literal, efectivamente vamos a encontrar errores, vamos a encontrar discrepancias, vamos a encontrar un montón de cosas. Y es por eso que yo estaba hablando también que existen otros niveles de estudio. Y en la medida que tú asciendes estos niveles de estudio, estos parámetros o esta información que parece discrepante, uno va encontrando cómo se unen. ¿Sí? Entonces, lo que parece aparentemente como algo contrario, o algo que no tiene sentido, o algo que es muy distinto, en otros niveles de estudio sí tienen que ver. Y en otros niveles de estudio incluso son lo mismo. ¿Sí? Solo que a nosotros nos faltan herramientas para poder llegar a esos niveles de estudio. Claro, lo que hablas tú está bien porque lo que dice que ahí es ascendieron al séptimo palacio, ese palacio, al séptimo Ujú, palacio que es donde está Metatron. Y Metatron es ujú, como de lo opuesto, pues, como los dos, lo que tú estás hablando, de las dos caras ujú. de Dios, como, y tiene que ver con el uno con el otro opuesto, te relacionado Claro. con el árbol del conocimiento, pero Ujú. igual como en esa parte estoy como Sí, medio confuso, es pero complicado. Yo complicado. lo que te puedo animar a lo mejor es a eh, tomárselo con un poco de calma. Eh, es complicado, eso no hay nada que decirlo. Eh, y ahí paso a paso, ¿ya? Eh,
lo peor que uno puede hacer es como ponerse ansioso respecto a querer entender todo. Y de vuelta, está bien leer, está bien estudiar, pero lo que uno debe concentrarse es en el trabajo en uno, y en la medida que uno trabaja en uno, curiosamente, este otro tipo de cuestionamientos que uno tiene los va entendiendo. ¿Ya? No lo digo para disuadirte de que no hagas preguntas, por ejemplo, no tengo problemas con eso. Lo que sí te lo recomiendo, porque a mí me pasaba lo mismo al comienzo cuando empecé a estudiar, que me puse muy ansioso por saber muchas cosas, pero eso al final como que es como hacer un castillo de naipes. O sea, sabe mucho y en realidad abajo hay aire y generalmente uno se cae. ¿Sí? Eh, el tiempo te va a dar digamos, las herramientas para poder ir avanzando y obviamente nosotros estamos para eso. Vamos a seguir con clases, 3 clases más para este nivel y luego específicamente vamos a tener clases sobre tópicos. ¿Ya? Cada uno de esas clases, y no solamente mis clases, ustedes pueden, los animo a ingresar a clases que ustedes estimen necesarias con las escuelas que estimen necesarias. Cada una de esas clases, aunque sea la más básica, le agrega a ustedes una pieza en este rompecabezas. ¿Sí? Esto es una red neuronal, tienen que verlo como desde ese punto de vista, y nosotros tenemos que encontrar las neuronas y generar estas redes. Y lo vamos a encontrar en diferentes escuelas, con diferentes maestros, lo vamos a encontrar en nuestro trabajo con nosotros mismos, lo vamos a encontrar en en el análisis de por qué hay algo que está fuera de mí que me molesta, ¿cierto? Hay distintos tipos de herramientas. Entonces vamos paso a paso y créeme que en algún momento lo vas a poder entender. Gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Oscar. Hola, buenas noches a todos. Bueno, Oscar. Bueno, primero que todo, gracias Rodolfo y gracias Romina por este momento. Maravilloso. Gracias por entregarnos esta enseñanza. Y nada, pues, la pregunta que tengo, que siempre me ha dado cuando hablan del Zipsum, el Jalalpa Nui, ¿cierto? El vacío, ¿no? Sí, sí. Se provoca este vacío, la energía que se contrae, esa va al infinito y desaparece o vuelve a entrar al vacío. Siempre quedo como así, quedo como divagando y quedo, ¿para dónde se va esa energía? O sea, ¿quiere el infinito? ¿O vuelve a entrar? ¿Qué pasa? Ya. ¿Vuelve al Mira, infinito? sí, ¿Se pierde? mira, si quieres, mira, lo puedes pensar desde este punto de vista. Este es como el punto de vista como más básico, literal. Tú podrías pensar que hay una contracción. O sea, una contracción no significa que se va, significa que se retrae. ¿Sí? Podría pensar como que la luz del infinito es una especie de fluido elástico. ¿Sí? Podríamos pensarlo desde ese punto de vista. Eso es como lo literal, literal. ¿Ya? Pero lo que uno en realidad debe entender de fondo es que en la luz en el mundo, digamos, de la luz infinita, no existe ni tiempo ni espacio. Por lo tanto, no existe la contracción, ni la desaparición, ni la aparición. No existe nada de eso. ¿Sí? A nosotros nos cuesta entender porque nosotros estamos acostumbrados a funcionar en este sistema de referencia, digamos, físico-temporal. Espérame, Oscar, te voy a silenciar un poquito porque se escucha como mucho ruido, ¿vale? Algo pasa no sé si son los audífonos. Que ahí te puse un mute. Cuando termine me puedes responder de nuevo. Nosotros estamos acostumbrados de vuelta a interpretar los relatos de la Torá y en general de la sabiduría de la Kabbalah desde nuestro punto de vista humano. ¿Sí? Somos humanos y por lo tanto nosotros, nuestro cerebro interpreta la realidad de acuerdo a nuestra forma de pensar, a lo que para nosotros es conocido. ¿Sí? Pero lo que pasa es que nosotros no estamos específicamente hechos para pensar en términos de que no haya tiempo ni espacio. Nuestro cerebro no puede entender eso. El ejercicio más simple que uno puede hacer es cerrar los ojos y tratar de pensar en la nada. ¿Sí? Cuando uno trata de pensar en la nada, es imposible pensar en la nada porque uno ve negro. Y el negro no es nada. ¿Sí?
La nada es nada, no es ni color, ni espacio, ni ninguna cosa. Entonces, imagínate el infinito, que es lo contrario. Tampoco podemos entenderlo. ¿Sí? Entonces, lo que pasa en la creación, en esta esfera, es no conceptualizable desde el punto de vista analítico. ¿Sí? Eventualmente, uno puede desarrollar ciertas habilidades para poder entenderlo intuitivamente. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo. El Arí, que estuvimos viendo parte de lo que él explicaba en su libro, el Arí no escribía. Todas las cosas que él logró conocer, logró saber como sabiduría, él no las escribía. Y no las escribía no porque digamos, no quisiera, sino porque para él, al nivel de entendimiento que tenía, al nivel espiritual que tenía, él no tenía palabras para explicar lo que él sabía. ¿Sí? Eh, para él se le hacía casi como un insulto a la sabiduría, un insulto al creador, tratar de ocupar palabras simples para algo tan complejo. ¿Sí? Eso es al nivel de él. Él lo logró hacer. ¿Sí? Por lo mismo, él tenía un discípulo que era Jaime Vital, que era el que lograba conceptualizar, que eso es una habilidad muy importante, ojo, no hay que minimizarla. Lograr, digamos, pasar del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo del cerebro información. ¿Sí? Cuando tú le logras dar una explicación lógica, una estructura, para ser fácil de entender, también es un logro. ¿Sí? Pero todo esto es un camino, digamos, evolutivo, un camino de aprendizaje. Por el momento, como te digo, te puedes quedar con la explicación simple de que esta luz es una especie de fluido que se contrae, ¿ya? Porque eso dice literalmente el texto. O puedes decir, ¿sabes qué? De alguna forma desaparece, pero no es que desaparezca. Por eso yo ocupé la palabra ocultamiento. ¿Sí? No es que la luz del creador haya desaparecido de ese espacio que es el universo. No es que el creador no esté, ¿sí? Porque si no está, significa que es finito. Si es finito, significa que se cae casi todas las cosas que nosotros podemos lograr entender como creador. El creador es infinito, por lo tanto está en todas partes. La pregunta es, ¿cómo lo puede hacer él para poder estar en todas partes sin que nosotros lo podamos sentir o ver de manera simple? Y la explicación simple es ocultándose. ¿Sí? No es que no esté, sino que no lo vemos, no lo podemos sentir. ¿Sí? ¿Me explico? Igual para complementar la respuesta, entendiendo, Oscar, que tu pregunta era si al momento del Tzimtzum la energía a dónde se fue, si entró, no entró, se quedó en el infinito, bajó, qué pasó, ¿no? Para hacerlo muy, 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 muy simple, el infinito, infinito, imagínense ondas infinitas de vibración eterna, ¿sí? Inconcebible, pero imagínenlo. Llega el momento en el que se genera esta primera autocontracción, no compliquemos porque hay dos autocontracciones, pero dejémoslo en una para no complicarlo. El infinito se autocontrae, genera un primer punto de vacío que no existía, es decir, genera un primer punto de espacio que no existía, porque en el infinito no hay ni tiempo ni espacio, y a partir de ese primer punto de espacio, en el que se autocontrae para generarlo, ahí se vuelca toda la energía y empieza a entrar al infinito, al espacio conocido, a la dimensión espacio-temporal conocida por nosotros. Entonces la energía entra y entra y entra infinitamente, que es el Kav del que hablaba Rodo antes. ¿Sí? Es esta línea permanente de entrada de energía a partir de este primer punto de vacío, que es el Big Bang, y se expande al infinito, y en definitiva es lo que hoy los físicos están describiendo de la expansión del infinito, del espacio. ¿Sí? El universo está en permanente expansión porque esta CAV del que hablaba Rodo desde lo teórico está entrando de manera permanente a partir de ese primer punto que fue el que originó el Big Bang. ¿Sí? Pero además de eso hay un segundo componente que es muy importante, además del CAV, que es como la entrada de energía al infinito, al espacio, al universo. Además de eso hay un punto muy importante que tiene que ver con el Or-Hoser, que es la luz retornante, que es muy importante. Nosotros siempre
estamos concibiendo, ¿se acuerdan cuando, empezamos a estudiar Cábala y lo primero que empezamos a entender es el zigzag, ¿no? El árbol de la vida y cómo la luz baja, este Cab, en definitiva, cuando se desplaza a través del árbol de la vida, hace como un zigzag de Keter a Jochma, Binah, ¿no? Y hace todo el recorrido hasta Malhut. Ese es el recorrido del Cab, en definitiva, que baja. Pero al mismo tiempo la luz sube, que es el recorrido que vimos en la sesión anterior, cuando veíamos que nuestro desarrollo de conciencia es de abajo hacia arriba, ¿sí? Y esa es quizás nuestra tarea como seres humanos, para simplificarlo y que todo esto tenga sentido, porque si lo dejamos en lo teórico no tiene aplicación práctica, ¿no? Entonces, el trabajo del ser humano, como unimos todos los mundos y todas las dimensiones, como ya lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir desplegando de a poquito, pero para simplificarlo, esa energía que está entrando de manera infinita, el trabajo del ser humano es hacer que esa luz retorne, y por eso se dice que el ser humano tiene esta necesidad permanente de volver al infinito, de volver a la fuente, y eso se hace a través del desarrollo personal. Me refino, y me elevo, y vuelvo hacia arriba, ¿sí? Entonces le doy un completo feedback permanente al universo, y por eso se dice que el ser humano co-crea la creación, porque en definitiva, una cosa es que entre la energía, pero lo más importante probablemente sea que esa energía vuelva, y ese retorno se hace a través de nuestro refinamiento, ¿sí? Para resumirlo. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Marina. Hola a todos. No, solamente quería complementar que cuando escuchaba a Romy sentía que eso que estaba diciendo, amiga, tenía que ver también con lo que en yoga se conoce como el sistema de chakras, y cómo en el fondo a través del séptimo chakra estamos captando como antena la energía del multiverso, bajándola hacia los otros chakras, y cómo desde el chakra raíz comienza a ascender esta serpiente kundalini que se le llama en el yoga, y que vuelve a ascender hasta el séptimo chakra de vuelta. Entonces en el fondo estaría como haciéndose, como no sé si cachan el toroide, que es como esta energía como multiversal, que en el fondo sería como también emulando a los seres humanos que somos nosotros, que sería como que estamos desde diferentes vértices captando esta energía, como el toroide. Eso quería acotar. Maravilloso, tal cual. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, creo que Parece que no. no. Sí. Parece que no. No sé, me quedé como en blanco, pero nada. Bueno, lo que les comentaba, para seguir un poquito el hilo, la presentación ya se acabó, que esta clase específica ya se acabó. La próxima semana vamos a estar trabajando específicamente sobre la Sefirot, sobre los mundos espirituales, los niveles de alma, ¿ya? Lo bueno, como les comentaba a un comienzo, que esta clase está pensada justamente para darles un poco de herramientas para poder entenderlo de la siguiente clase, ¿ya? Seguimos trabajando nosotros en cómo profundizar la información, ¿ya? Eso es súper importante. Eso por ahora, sería la próxima semana 21:30, igual que esta semana. Les doy las gracias a todos los que están aquí presentes. Gracias por la confianza también en nosotros, en que podemos enseñarles algo nuevo, y que nada, que estamos todos juntos al final en esto. La idea es que justamente que nos ayudemos los unos a los otros. No sé, Romy, si quieres decir algo más para cerrar. No, eso. Muchísimas gracias, reitero, me sumo a tu agradecimiento. Gracias a todos por estar, por formar parte. Esto recién empieza, así que tengan paciencia, es mucha información y al mismo tiempo es poca, ¿no? Es como que hay tanto que decir que es como un híbrido, pero de a poquito, con paciencia, les aseguro que todo va a empezar a tener coherencia y eso. Disfrutemos el camino. Y nos vemos el martes que viene.
Eso, nos vemos el próximo martes y probablemente entre hoy y mañana va a estar la grabación, va a ser enviada a los grupos de Santiago y de Viña para los que quieran revisarla de nuevo o revisar a lo mejor las imágenes. En el caso que tengan dudas también pueden escribir directamente en los chats o directamente a nosotros también. Bueno, Eso. que tengan muy buenas noches, ha sido un gusto y nos vemos la Gracias. próxima semana. Un abrazo grande. Nos vemos. Gracias. Chao, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Chao, Buenas gracias. noches. Que estén bien. Buenas noches.